Hablemos un poco del mito de la biología, ¿no? Nosotros nacemos seres sexuales y sexuados, pero el sexo, sin embargo, es un dato complejo. Se suele considerar que el sexo es una linealidad o es un elemento único y sin embargo es un dato complejo que se conforma por distintos elementos. Esto es, digamos, consenso de la ciencia de los años 60 del siglo XX, que el sexo se compone por el elemento cromosómico, el gonadal, el anatómico genital, el de los caracteres secundarios, el psíquico, eh, el hormonal. Entonces, todos estos elementos se van a ordenar en función de lo que se ha dado en llamar el principio de unidad del sexo. En líneas generales, en la mayoría de los sujetos, a lo largo de todas las etapas de su desarrollo intrauterino y posterior, estos elementos van a coincidir. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, por mecanismos, algunos que se conocen, otros como el de las personas trans que todavía no se conocen, van a haber discordancias o van a haber diferencias en los modos de expresión cuando se desarrollan algunos de estos elementos, ya sea el genético, ya sea el gonadal, ya sea el de los caracteres genitales o el del sexo psíquico. Como decía, en algunos casos se ha encontrado algún tipo de explicación, en otros casos todavía se manejan las mismas hipótesis que hace 100 años, sin haber habido mayores avances en las investigaciones. Lo que es importante es que nosotros tenemos el varón arquetípico, la mujer arquetípico. En el medio tenemos la realidad, es decir, tenemos varones y mujeres que de un extremo del varón perfecto y la mujer perfecta en términos arquetípicos, cada ser humano se va a desarrollar en esa línea en algún punto de este continuo. Es decir, no como el varón o la mujer perfecta, sino como un ser humano que se va a desarrollar con unas condiciones particulares que van a estar establecidas ya desde su misma génesis embrionaria y que ya sea por interacción del medio ambiente o por interacción de una serie de mecanismos o procesos, muchos de los cuales todavía son desconocidos, van a dar como resultado cada uno de nosotros, que resultamos funcionales para muchas cosas y disfuncionales para muchas otras. Lo que es interesante entender cuando hablábamos de los elementos y de los estamentos del sexo es que el sexo legal va a ser el que se le va a atribuir de manera registral a un sujeto mediante la actividad estatal que consiste en identificar, y es lo que hacemos cuando llevamos un bebé al registro, al DNI, ¿no es cierto? Entonces, este sexo legal se atribuye en función de un solo criterio, que es el criterio anatómico genital. A ningún bebé se le hace un ADN para establecer cuál es su sexo genético, a ninguno. Entonces, el criterio legal vigente es el anatómico genital y es el anatómico genital al momento del nacimiento. Esto quiere decir que este criterio no es más que una opción política y que esto se puede decidir cambiar. ¿Cómo se modifica este criterio? Se mantiene el criterio a través de una ley, que es lo que ha pasado en países como Argentina, como Malta, como Dinamarca. Es decir, se mantiene como criterio general que el sexo legal se determina por la genitalidad del infante al nacer, se deja abierta la posibilidad de que una persona modifique sus datos registrales a través de un proceso sencillo y gratuito a partir habitualmente de la mayoría de edad, con sus excepciones. Entonces, esto es importante porque la ley, ¿dónde radica el issue? ¿Dónde radica el tema? Que la ley solamente va a reconocer la posibilidad legal de que, en Perú hablamos, ¿no es cierto? En otros países no están así, de que hablemos de varón y de mujer. Entonces, lo que hay es una limitación del sistema jurídico en la medida en la que no reconoce la existencia de estos otros sujetos y ciudadanos que son las personas trans. Es decir, se dice que en el tema de la transgeneridad hay un problema o hay un desajuste entre la psiquis y el cuerpo. Ahora, en realidad, sobre todo trabajando durante muchos años con personas trans, las personas trans no son ni más ni menos funcionales que el resto de nosotros que padecemos toda serie de neurosis. El tema es que lo que hay es una estrechez del sistema jurídico que no va a permitir, en casos como el peruano, que una persona cuya sexo registral, patente, a través de su genitalidad al momento de nacer, que su sexo registral no va a coincidir con su identidad autopercibida. Y entonces, el conflicto es con la ley, y es tan claro que el conflicto es con el sistema jurídico que en un país donde la ley lo permite no existe ningún conflicto. La persona va a realizar un procedimiento muy simple y se modifican los documentos. En un país donde no existe esta posibilidad, se genera el conflicto y esta persona además ve violados todos sus derechos como un muerto civil, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por si acaso, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002, en el caso Atala Rifo versus Chile, dijo con absoluta claridad, fundamento 91, a que le interese, que la orientación sexual y la identidad de género son condiciones protegidas, de la misma manera que lo son la raza, el sexo, los datos económicos, religiosos, libertad de conciencia, etc. Entonces, esto es muy importante.
porque es la identidad de género, es decir, la manera en la que la persona se percibe a sí misma, y la orientación sexual, es decir, la inclinación erótica de esa persona hacia personas del mismo sexo o diferente. Ambas son condiciones protegidas bajo la doctrina vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.